ese pedazo chiquito equivale a 4 sobre 3 por ese radio de esa semicircunferencia sobre pi. Por lo tanto, esa parte amarilla, o esa recta amarilla, equivale a la roja, que es 3 menos 4 sobre 3 por 1.5 sobre pi. Me va a dar 2.36. ¿Sí? Un poco más. Sí, ya lo entendí. Ya, perfecto. En el eje Y, pues no hay ningún problema. En el eje Y es más fácil. Simplemente vamos desde aquí hasta ese punto. ¿Cuánto tenemos? Mejor lo dibujo en otro punto. Desde aquí hasta el comienzo comienzo de la semicircunferencia, ¿cuánto tenemos? 4. Tenemos 4, más el radio, en ese caso 1.5, me acaba como 5.5. ¿Bien? Y luego, la cuarta, ¿qué es? ¿Qué figura es la cuarta? Esa era la cuarta. ¿Qué figura tiene? Un triángulo rectángulo. No, es un rectángulo nomás, no es triángulo, es solamente un rectángulo. Es que la 4 es la que está en el medio, después los 4 triángulos. Entonces la 4 es ese triángulo, ese rectángulo que está en el medio, ¿verdad? ¿Qué base tiene? ¿Y qué altura? ¿Qué área tiene? Su base es, como están viendo aquí, es 1.5 más 1.5, por lo tanto sería 3. La altura en ese caso es 1. 3 por 1 nos va a dar 3. Claro, es negativo porque igual lo estoy cortando. ¿Cuánto sería su componente en X y componente en Y? Otra vez, el centro de gravedad estará más o menos en ese punto, ¿verdad? Donde su en X hasta ese punto y en Y hasta ese punto. Entonces les pregunto, ¿cuánto tendrá en X y cuánto tendrá en Y? ¿Cuánto tendrá en X? Empezamos. Simple, como les enseñaba antes, tenemos que llegar hasta la figura. ¿Cuánto tenemos desde aquí hasta aquí? Ese naranja que le acabo de dibujar. ¿Cuánto tiene? 3. Tiene 3, porque aquí 1.5, 1.5, 1.5, entonces me queda la última 1.5. Por lo tanto, desde ese punto hasta donde está dibujado la naranja es 3. Y luego la mitad de la base. La mitad de la base es 1.5, porque la base es 3 sobre 2, es 1.5. Más el 3 que calculamos antes, nos va a dar el 4.5, ¿verdad? ¿Está bien? Y de ahí vamos a ver el eje Y. Otra vez, desde aquí hasta el comienzo, hasta el triángulo, hasta el rectángulo. ¿Cuánto tengo? 5. Tengo 5. Luego la mitad de la altura. ¿Cuánto es la altura? 1. 1. La mitad del 1 es un medio. 5 más un medio nos va a dar el 5 medios. ¿Verdad? Yo lo más que me interesa es que se den cuenta cómo sacamos eso de la tabla. Por eso, por favor, quiero tanto atención y me dicen si hay alguna duda que tienen. Repito, no hay ningún problema. Porque al sacar la tabla bien, puedes hacer la pregunta mecánicamente. Pero si la tabla está mal, pues todo lo que haces ya no sirve para nada. Porque estará mal. Claro, el ingeniero corrige el procedimiento, pero el ejercicio saldrá mal. ¿Bien? Entonces, vamos a la figura 5, que sería ese triángulo rectángulo que está a la derecha arriba. ¿Ya? Ahora les pregunto, ¿cuánto tendría su centro de gravedad que era más o menos en ese punto? No puedo hacerla más chiquita, pero más o menos en ese punto. ¿Ya? ¿Cuánto tendrá en X y cuánto tendrá en Y? Aquí tienen X, más o menos hasta aquí. Bueno, fue el dibujo un poco mal, lo arreglo, no pasa nada. Desde aquí hasta aquí, más o menos, y desde aquí hasta aquí. Ahora les pregunto, ¿cuánto tienen en el eje X? ¿Cómo lo calculo? ¿Se acuerdan?
4.5. Aquí hasta ese punto tengo 4.5. Y luego tengo que agregarle ¿cuánto? ¿Cuánto le tengo que agregar? Desde 1.5. que se acuerdan. Se agrega 2 tercios de la... Hasta llegar al triángulo tengo 1.5, 1.5, 1.5 sería 4.5. Y luego le voy a sumar 2 tercios de la base, que es 2 tercios del, aquí está, 2 tercios del 1.5. En ese caso sería 1. 1 más 5.5 me va, lo siento, 1 más 4.5 me va a dar el 5.5. ¿Está clarito esa parte? De nuevo, auxiliar. Bien. Otra vez llego hasta la figura. Por si acaso, ¿tienen el formulario en su mano, no ve? El formulario lo tienen en su mano, el que les mandé. Bien. De ahí nos vamos a guiar. Primero tenemos que llegar al triángulo que estamos estudiando. Aquí tenemos esa recta roja. ¿Cuánto tiene? Eso lo sumamos antes de llegar, antes de aplicar la fórmula 1. ¿Cuánto tenemos aquí? ¿Mm? De vista deberían saber. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos centímetros? 4,5 tiene. Exacto. 4.5. Muy bien. Y luego lo voy a sumar, según nuestro formulario, nos dice que tengo que sumar 2 tercios de la base, ¿verdad? Entonces, sería 4.5 más 2 tercios de la base, en ese caso es 1.5. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 5.5. ¿Ahora sí está claro? ¿Sigue la duda? ¿Sigue la duda o ya está? El compañero que preguntó. Sí, está bien. Ya. En el eje Y tenemos desde aquí hasta el comienzo del triángulo. ¿Cuánto tenemos? ¿Mm? 6. Tenemos 6. Muy bien. Y luego, esto no llega hasta, o sea, el centro de gravedad del triángulo no llega a su final. Está un poquito más hacia arriba, donde tenemos aquí una recta chiquita. ¿Y alguien podría decirme cuánto esa recta chiquita en rojo? 1/3. ¿Un tercio de cuánto? Siempre hay que decir un De un tercio de la centímetro. altura, ¿no? De, Claro, está bien que diga un tercio, es la respuesta general, es un tercio, está bien, pero yo solamente para que se dieran cuenta los compañeros, es un tercio de la altura, en ese caso es 1, está bien. Entonces sería 6 más un tercio, sale 19/3. Está muy bien, compañero. Entonces nos sale 19/3. ¿Está bien? Si se dan cuenta, la figura 5 y 6, los dos son triángulos de la misma área. Por lo tanto, los dos tendrán la misma área que no calculamos hace rato, que sería un medio por base por altura, un medio por 1.5 por 1, y me sale 0.75. ¿Ya? Entonces, esta sería la área para la figura 5 y 6. Y 7 y 8, todos tienen la misma área porque tienen la misma base y la misma altura. ¿Está bien? Pero si se dan cuenta, la figura 5 y 6 tienen la misma componente en Y, solamente se difiere el componente de X. Por lo tanto, se calcularía como encontré la de 5, la de 6 igual a 19/3. Bien, pero ahora en la figura 5, ¿cuánto tenemos su componente en X? Otra vez lo tenemos que calcular. Tenemos desde aquí hasta el triángulo. ¿Cuánto tenemos? De aquí hasta el triángulo, ¿cuánto tenemos? 3. 3. Tenemos
Tenemos 3. Y luego, esa recta chiquita, ¿cuánto sería? Un tercio por la base. Exacto. Un tercio de la base en ese caso es 1.5. Entonces, 3 más un tercio del 1.5 significa un medio. 3 más un medio, 3 medios. 3.5, lo siento. ¿Verdad? Y de esa manera encontramos la figura 6. La figura 7 ya sabemos su área. ¿Ya? Y otra vez ellos los dos se combinan, coinciden en el componente de Y, ¿verdad? ¿Y cuánto sería su componente en Y? Lo calculamos. ¿Cuánto tenemos aquí? Esta recta roja, ¿cuánto es? 4. 4. Y luego, ¿cuánto le voy a sumar? Esa recta. 2 tercios de su De la altura. altura. Muy bien. 2 tercios por 1 y me va a dar el 14 sobre 3. Y si se dan cuenta, como le dije, el 7 y el 8 tienen la misma componente en Y, ¿verdad? Por lo tanto, los dos serían 14 sobre 3. Ahora miren una cosa. La figura 5 y 7 coinciden en el componente de X. ¿Se dan cuenta o no? Aquí el 5 y el 6. Ya. Ya está. Entonces, otra vez, como le decía, desde aquí y aquí, la figura 5 y 7 tiene la misma componente en X, ¿verdad? Por lo tanto, le repito que está en 5 y en 7. Y también en 6 y 8 tiene la misma componente en X. Así que la copio, sale 5.5 y 3.5. Se calcula de la misma manera que calculamos hace rato. ¿Bien? Y luego la figura 9 es un rectángulo. ¿Qué área tiene un rectángulo? Base por altura. 3 Exacto. por 2. 3 por 2 sale menos 6. Muy bien. Componente en X y componente en Y. Aquí tenemos el centro de masa en el medio. El componente en X, ¿cuánto cree que tendría? ¿Cuánto tenemos hasta esa parte? 2 más 1,5. 2 más la mitad de la base, 1.5 sería 3.5, ¿verdad? El componente en Y, otra vez, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto tenemos? 1. 1. Y aquí la mitad de la altura, No. 1 igual. otro 1, serían 2. Exacto, entonces serían 2, ¿verdad? Muy bien. Y luego la figura 10 y 11. ¿Qué área tienen? Un medio por base por altura, un medio por 1, me sale un medio. Si dan cuenta, los dos coinciden en el componente en X. Entonces vamos a ver cuánto es el componente X para los dos. Aquí hasta aquí, ¿cuánto tenemos? 1. 1. ¿Y lo sumamos cuánto? 0,5. Sumamos No. 2 2 tercios. 2 tercios. tercios de la altura sumamos. Muy bien. 2 tercios de la altura. Entonces, 2 tercios, pues 1 más 2 tercios me va a dar 5 tercios para los dos. Ahora ya se difieren solamente en el eje Y, ¿verdad? Vamos a ir al 10 primero. Tenemos desde aquí hasta aquí, ¿cuánto? 3. No, 3 hasta 2. aquí. Serían 2, ¿no ven? Porque hasta la mitad, muy bien. 2, ¿y cuánto le sumo? ¿Qué sería ese pedazo chiquito? Bueno, salió un poco más largo, pero ese pedazo chiquito más o menos. ¿Cuánto debería ser? 1 tercio. Exacto, 1 tercio de la altura. 1 tercio por 1 sería 1 tercio. Muy bien. Sería 2 más 1 tercio, 7 sobre 3. Y la última, podemos encontrarla así, de la misma manera, restando ese pedazo chiquito, ¿verdad? Sería 2 menos 1 tercio, ¿verdad? O como están viendo por aquí, puedo decirte, vamos a hacerlo en otro color, la otra manera de encontrarlo, es desde aquí hasta aquí tenemos 1 y luego le sumo 2 tercios. 1 más 2 tercios nos va a dar 5 tercios. 2 menos 1 tercio igual sale 5 tercios. ¿Está bien? Sí. Bien,
Con esto, con estos datos que tenemos, encontramos el área total. Todos son negativos menos la primera positivo, nos va a dar 40.33. Por si acaso el cálculo yo lo he hecho ayer rápido, así que los datos que están bien. Ahora los resultados puede ser que me había equivocado por hacerlo rápido de algún detalle, pero ya, la tabla es lo más importante, es lo más correcto. Bien. Vamos, encontramos el centro de masa. El centro de masa dice que es sumatoria de área por X sobre el área total. Entonces, lo que hacemos, multiplicamos 60 por 3 menos, ya no sería más porque es negativo el área, menos 3.14 por 3, menos 3.53 por 2.36 y así sucesivamente hasta llegar al final, menos un medio por 5 sobre 3. Si se dan cuenta, en varios lugares de estos, y ahora déjenme completar y ahora escucho. En varios lugares de estos, yo repetí el 2 por aquí, se dan cuenta, ¿no? Aquí puse 2 y aquí puse 2 y no existe un 2, ¿verdad? Aquí puse 2, aquí también y aquí también. ¿Por qué puse esos 2? Simplemente, esa primera 2, porque aquí en la figura 5 y la figura 7 se repite área y X. Y después en la figura 6 y 8 se repite A y X. Y las últimas dos figuras también se repite A y X también. Entonces, en lugar de escribirlo 2 veces, lo multiplico por 2 y me ahorro espacio. ¿Ya? A ver, el compañero que me quería preguntar, por favor. Claro. Sí. Vas a poder hacerlo para encontrar el centro de masa, pero tendrás problema porque no tenemos la fórmula de un triángulo que no sea rectángulo para encontrar el momento de superficie, y ahí tendrás el problema. Bueno, si revisas las fórmulas, yo cuando le di el formulario, porque yo siempre aseguraba que hacía un triángulo rectángulo. Si buscaste un formulario de afuera y da para un triángulo que no sea rectángulo, pues vale, si te da el mismo resultado. Si te da, ojo, le digo, si te sale el mismo resultado, porque yo la verdad no verifiqué como para decirte sí o no. Exacto, que le hagas triángulos rectángulos. Sería lo más seguro, sí. ¿Bien? De nada. Otra vez, vamos al Y del centro de masa. El Y del centro de masa me dice sumatoria de área por componente Y sobre área total. Ah, claro, aquí si le dividimos todo entre área total, nos da el resultado directamente, ¿no? Y aquí en Y hacemos lo mismo. Pero ahora área por Y, área por Y, área por Y. 60 por 5, menos 3.14 por 8.5, menos 3.53 por 5.5. Y se dan cuenta, aquí ya no se repite, aquí, por ejemplo, la figura 10 y 11 ya no lo multipliqué por 2. ¿Por qué? Porque son diferentes en Y. Pero aquí en estas figuras sí, porque como aquí les dije, la primera era para repetir 5 y 7 y 6 y 8, en ese caso es para repetir 5 con 6 y 7 con 8, pero da igual, pues. Entonces 2 veces se repite cada uno. ¿Bien? Encontramos el centro de masa. Creo que no hay dudas en encontrar el centro de masa, ¿verdad? ¿Hay duda? Muy bien. Si todo claro, podemos seguir. Para encontrar I sub X, el momento de superficie para respecto al eje X, sería la sumatoria del momento de la figura más área por Y al cuadrado, ¿ya?
Y eso sería el primer caso. ¿Qué sería el momento de la figura de rectángulo más grande? Las fórmulas del formulario. Es base por altura a la tercera sobre 12, ¿verdad? Sería base 6, altura a la tercera 10 a la tercera sobre 12, más área por y al cuadrado, 60 por 5 al cuadrado. ¿Bien? La segunda figura, como ahí esas áreas igual se están restando, se pone en negativo. Ahora les pregunto, una circunferencia, ¿alguien podría sacar el formulario y decirme qué fórmula tiene una circunferencia? ¿Están ahí, compañeros? Entonces le pregunto, según su formulario para una circunferencia, ¿qué fórmula tiene? Pi por R a la 4 sobre 4. Exacto. Pi por r a la cuarta sobre 4. Por lo tanto, pi por 1 a la cuarta, porque aquí el diámetro es 2, el radio sería 1 a la cuarta sobre 4. Por área, 3.14 por 8.5. Aquí adentro se pone positivo, porque el negativo se pone afuera. ¿Está bien? Y cerramos el paréntesis, otro paréntesis, negativo, otro paréntesis, para ahora la circunferencia con corte vertical. ¿Alguien puede decirme la fórmula del formulario también? En ISO X. No, miren el formulario que yo les di. Hay dos fórmulas en caso ISO X y ISO Y. ¿Cómo se transporta? Pi por R a la cuarta sobre 8. Exacto. En el eje Y, en ese caso, en ISO X, en ese caso es pi por r a la cuarta sobre 8. En el Y sale, como dijo el compañero, 0.11. Aquí está. ¿Bien? Entonces, pi por 1.5 a la cuarta sobre 8, más área 3.53 por 5.5 al cuadrado. Aquí, a ver, si denme un ratito, voy a abrir el formulario para Sí, mostrarles sí. lo que está haciendo. Aquí está. Cuando es el corte vertical y centro de masa en X es pi por la cuarta sobre 8. En Y 0.11. Pero cuando es el corte horizontal, se convierte en lo contrario. ¿Bien? Entonces sigamos. La cuarta figura, creo que se va a cortar la reunión. Mejor lo corto ahora, falta un minuto. Lo voy a cortar y luego sigamos. Mandaré otro link ahora para que entren de nuevo. ¿Está bien? Listo, Ausi. Ya, ahora le mando el área en el eje Y. Por lo tanto, lo puedo multiplicar por 2 para no escribirla dos veces. ¿Ya? Donde tenemos para un triángulo es base por altura a la tercera sobre 36, que es 1.5 por 1 a la tercera sobre 36, más área, que es 0.65 por y al cuadrado, 19 sobre 3 al cuadrado. ¿Ya? Y la figura 7 y 8 igual se repite en área en el eje Y, entonces otra vez puedo multiplicar por 2. ¿Cuánto tendría? Base por altura a la tercera sobre 36, 1.5 por 1 a la tercera sobre 36, por área, en ese caso 0.65 por 14 sobre 3 al cuadrado. Bien. Figura 9 es un rectángulo, es base por altura a la tercera sobre 12, que sería en ese caso 3 por 2 a la tercera sobre 12, más área 6 por y al cuadrado, 2 al cuadrado. Y la figura 10 y 11 no son lo mismo, se difieren en Y, por lo tanto no puedo hacer los dos lo mismo. Entonces tendría que hacer cada una parte. Donde tenemos base, que es 1 por 1 a la tercera sobre 36, por área 0.5 por y al cuadrado 7 sobre 3 al cuadrado. Y la última se repite todo lo mismo, lo único que se cambia 5 sobre 3 al cuadrado. 1 por 1 a la tercera sobre 36 más área 0.5 por 5 sobre 3 al cuadrado. Y de eso hacemos el cálculo total. Y la unidad es
centímetro a la cuarta. Del segundo momento, la unidad es centímetro a la cuarta. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Está claro hasta el momento todo? Muy bien. Y luego hacemos I sub Y. La fórmula es la misma, solamente se cambia I de la figura respecto al eje Y, más área por X al cuadrado, esa vez en lugar de Y al cuadrado. Ahora, en el eje Y, se dan cuenta, para un triángulo y para un triángulo y rectángulo, lo que se hace prácticamente es cambiar la base y la altura. Entonces, la primera fórmula, dijimos base por altura de la tercera sobre 16, el descenso sobre 12, ahora es altura de ese rectángulo grande, altura es 10 sobre 6 a la tercera sobre 12, sería 10 por 6 a la tercera sobre 12, más área 60 por X al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Luego la segunda figura, la fórmula es la misma, es pi por radio al cuadrado sobre, no, pi por radio a la cuarta sobre 4. Entonces, en ese caso sería pi por 1 a la cuarta sobre 4 más área 3.14 por X al cuadrado 3 al cuadrado. Claro, eso es ser esta, ¿no? Luego restamos otro paréntesis que tenemos. Esas semicircunferencias respecto al eje Y, ¿qué fórmula tiene? Hace rato lo dijimos. ¿Qué fórmula tiene? La figura 3. ¿Alguien? 0,11 por el radio a la 4. Exacto. Sería 0.11 por radio a la cuarta, que en este caso 1.5 a la cuarta, más área 3.53 por X al cuadrado, 2.36 al cuadrado. Bien. Luego la figura 4, que es el rectángulo, altura, que es 1 por base a la tercera por 3 a la tercera sobre 12, área más 3 por 5.5 al cuadrado. Ahora, si se dan cuenta, las figuras 5 y 7 tienen la misma área y el mismo X. Por lo tanto, esos dos puedo hacerlos multiplicarlo por 2. Por lo tanto, en ese caso hago menos 2 por, lo siento aquí, menos 2 por altura, en ese caso altura 1 por 1.5 a la tercera, que es la base de la tercera, sobre 36, más área 0.75 el área, por X al cuadrado, 5.5 al cuadrado. Esto para las figuras 5 y 7. Y la figura 6 y 8 otra vez se repite X, ¿verdad? Significa que también esto también puedo multiplicarlo por 2. Sería menos 2 por... Todo se repite lo mismo, se cambia solamente X. 1 por 1.5 a la tercera sobre 36, más área 0.65 por 3.5 al cuadrado. ¿Ya? Luego figura 9 es un rectángulo. Dijimos, se hace lo contrario, altura que es 2 por base a la tercera, o sea, 3 a la tercera sobre 12, más área 6 por X al cuadrado, 3.5 al cuadrado. Y la figura 10 y 11 otra vez se repiten en X sin área. Significa que puedo multiplicarlo otra vez por 2. Menos 2 por base, altura 1 por base a la tercera. O sea, sería 1 por 1 a la tercera sobre 36 más área 0.5 por X al cuadrado. 5 sobre 3 al cuadrado. Y hacemos el cálculo final. Y nos sale 463.1. Y luego tenemos que encontrar I sub XY. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Su fórmula qué es? Dice que es la sumatoria del área por X por Y. Significa simplemente, voy a hacer la multiplicación de forma directa, diciendo así. $60 por 3 por 5, menos 3.14 por 3 por 8.5, menos 3.53 por 2.6 por 5.5 y así sucesivamente hasta llegar al final.
Aquí ninguna se puede multiplicarla por 2 porque siempre habrá una componente diferente. Así que se tiene que escribir 11 términos sin problema. Siempre van a ser la misma cantidad de términos que figuras. Bien, y hacemos el cálculo y me sale 580.3. Encontramos el radio respecto al eje X, el radio respecto al eje Y. El radio respecto al eje X es bajo de un raíz y su X sobre área total. Y me sale en ese caso 5.99 o 6. Y en el eje Y igual I sub Y sobre área total bajo de un raíz y me sale 3.39. Con eso acabo el inciso B. ¿Alguna duda del inciso B? Ningún auxiliar, está claro. Muy bien. Muy bien. Y luego vamos al inciso C. Como les dije, yo siempre prefiero la solución analítica, ¿ya? Entonces solamente hago mi figura de una forma ilustrativa sin ninguna escala. Pero si van a resolverlo solamente con el dibujo, van a estar a dibujarlo todo a escala. Yo simplemente dibujé I sub X, I sub y aquí I sub X. ¿Ya? Y de estos encontré el centro, que está en color naranja. Ahora, desde I sub X, desde la mayor, que es I sub X en ese caso, dibujé I sub XY. Bien. Y de esa manera, desde el centro hasta la punta de XY, me sale el radio. Ahora, ¿cuánto sería la recta naranja? Simplemente la recta naranja es el punto medio entre I sub X y I sub Y, o sea, su promedio. O sea, lo sumo y lo divido entre 2. Y me sale en este caso I sub X más I sub Y sobre 2, 1449.4 más 463.1 sobre 2 me sale 956.27. Eso sería el centro. ¿Ya? Ahora, después el radio. Si se dan cuenta, aquí tengo un triángulo rectángulo. Aquí, ¿no ven? Si se dan cuenta, aquí tengo un triángulo rectángulo. Donde aquí está el ángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la hipotenusa? Sabemos que la hipotenusa es igual bajo de un raíz, el puesto al cuadrado más adyacente al cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuánto sería en ese caso el opuesto al cuadrado? La adyacente al cuadrado empezamos. La adyacente es esa recta que le vamos a dar un color lila. ¿Y cuánto equivale esa recta? Si se dan cuenta, según la figura, es I sub X menos el centro, ¿verdad? Y eso es lo que están viendo por aquí. Eso sería la recta lila. Y luego, lo opuesto al cuadrado es I sub XY. Ya tenemos el valor. Entonces, bajo de un raíz puedo encontrar R, ¿verdad? Y me sale R, en este caso, 761.5. Ahora, una vez que encontré el radio, al completar mi semicircunferencia, aquí vamos a simplificar el centro. Vamos a dibujarlo con color rojo. Aquí tenemos el centro, ¿ya? Ahora, si a ese recta roja le voy a sumar esa recta verde, ¿cuánto sería la recta total? Como están viendo, es ese centro que encontré más el radio, ¿verdad? El centro más el radio me va a dar I2, I máximo. Y si esa recta roja que están viendo aquí le voy restando el radio, ¿cuánto me queda? Me queda I sub 1, que va a ser el centro menos el radio. Entonces, I sub 1 es el centro menos el radio. El centro 956.25 menos el radio 761.5. Y me sale 190.65. Y I sub 2, o sea, I máximo es igual a 956.25 más 761.5. Me sale 1717.75. ¿Alguna duda? ¿Cómo se encuentra I sub 1, I sub 2? ¿I máximo y mínimo?
Si le doy una pregunta, la fórmula de R, ¿cuál sería? Primero, yo ya les di la fórmula en el formulario, pero vuelvo a decirles cómo se... Esa parte no me queda claro un poco, porque en anterior ejercicio he explicado eso y digamos que me da un resultado similar. Pero es lo mismo. A hizo X menos C o hizo Y menos C. Es lo mismo que les dije. A ver una cosa. Vamos. Mire por aquí. Mire el formulario, digamos. Aquí, ¿qué le dije directamente? El formulario. Hizo X menos C, ¿verdad? ¿Por qué aquí no importa cuál es el mayor, cuál es el menor? Simplemente porque el negativo dentro de un cuadrado, ¿qué le pasa? Si te sale un valor negativo cuando le llevas al cuadrado, ¿qué resultado te da? Positivo. Un Positivo. positivo. Por eso aquí no importa tanto. Y por eso en la fórmula de abajo, la del tangente, te puse también valor absoluto. Y ahí de esa manera lo puse solamente siempre poner ISO X. Ahora sí, lo importante es que sea en positivo. Así que puedes poner el mayor, ya sea ISO X o ISO Y, menos C. La C, Es la lo de mismo que... centricidad, disculpe, O Ausi. sea, ¿cómo? C es el La centro. C. Que aquí lo Ah, ya. encontramos arriba. Aquí arriba lo encontramos, que es ISO X más ISO Y sobre 2. Eso sería el C, el centro. Gracias, Ausi. ¿Está claro su duda ahora? Sí, 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 Alcina. Es la misma fórmula, el mismo formulario. Bien, ¿otra duda? Auxiliar, disculpe, ¿nos puede decir algunas características que tenga el examen del ingeniero, así como que pregunta teoría, digamos, o que exige No, el gráfico, algo así? antes, le digo que antes preguntaba teoría, pero ya no pregunta hasta dónde esté. No sé si ahora les dijo que va a haber teoría o no. Les dice, suele decirles si va a haber teoría o no. Antes había teoría, pero ya no suele preguntar teoría. Pero tal vez este semestre, como está haciendo un poco diferente, puede haber. ¿Ya? Las preguntas del examen, digamos, del mismo práctico, puedo decirte que esa pregunta viene de examen. Vino antes. Esa pregunta y esa pregunta también vienen. ¿Ya? O sea, digamos los números. La pregunta 3 creo que vino alguna vez en el examen. La pregunta 7 y pregunta... No, 6 y 7 son modelos de examen casi clásica, una de esas dos viene. Y nosotros era solución analítica y gráfica. La pregunta 8 vino una vez hace un poco más que 2 años. 2 años por ahí más. La pregunta 9 y 10 venían el año pasado, desde que empezó el virtual, no venía. Pero antes siempre era una clásica en el primer parcial, una de esas dos. Y la última pregunta es la pregunta como la pregunta 11. La pregunta 12 y 13, la primera vez que ponga esas figuras. ¿Ya?
Pero la pregunta 11, o sea, en general, el tema 2 es una pregunta segura, pues, que te pide encontrar los resultados de 2. O sea, prácticamente es el práctico. Es el práctico. La pregunta 6 y 7 es un tipo de pregunta. La pregunta 6, 7, 8 es un tipo. La pregunta 9 y 10 es otro tipo, porque te pide encontrar el constante K o A. Y la pregunta 11, 12, 13 es otro tipo de pregunta, donde te pide encontrar y su X y su Y y máximo. Ah, ya, auxiliar. Entonces, con hacerlo a conciencia, el práctico, uno ya está para el examen. Le cuento que el práctico las preguntas del práctico son preguntas más difíciles que el examen. Denme un ratito. ¿Cuántas preguntas entran al examen? 2 y teoría o 3, así suele ser. Aquí las preguntas que antes eran el práctico, por el segundo tema, aquí está la figura, es la misma, pero aquí es una pregunta de examen. ¿Hay algún examen que vino así la pregunta y el otro modelo, sabes cómo eran nomás? En lugar de ser así afuera, era así adentro. Las mismas figuras, pero están así adentro. O sea, cortadas están. Eso está en la fotocopia. Ahí es el modelo de ejercicio. Eso vino en el examen, y esa pregunta igual vino en el examen. Disculpe, Ausi, dijo que va a entrar teoría. No lo escuché muy bien esa parte. Te digo, te digo que antes de lo virtual, a veces metía y a veces no. Bueno, nosotros nos dábamos el examen en 2 días diferentes y Ajá. unos les tocaba teoría y otros no. Es suerte. Pero desde que empezó lo virtual, no puso nada de teoría, según sé. Desde el último año no puso nada de teoría. Ah, ya, muchísimas gracias, Ausi. De nada. O sea, más es caso de suerte con él. Si va a haber teoría o no. Y la teoría suele hacer algunas definiciones nada más. ¿Y el ingeniero deja meter formulario? No recuerdo, creo que no. Creo que no deja. La verdad que no recuerdo para decirte algo seguro. Pero creo que no deja. Puede preguntarle en la clase el día lunes. Ya, auxiliar, gracias. Ah, bien. Entonces, ¿sí concluimos? Hasta luego, sí, gracias.